Y vamos a ver, este tema se llama A través de la tormenta. Así que vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. Y quiero junto con usted construir los puntos a resaltar. Así que el primer punto, son 4 puntos. Vamos a ir rápidamente a ellos porque nos queda solo 15 minutos. El primero es, el justo vive por fe. Dígale, está al lado, el justo vive por fe. Ahora, ¿qué es el justo? Lo primero que vamos a definir. El justo no es el que no hace nada malo hacia el otro. Sí, esa es la consecuencia que deberá hacer. No. Nosotros, todos los seres humanos, todos, dice la mayor de nuestras justicias, dice la Escritura, es como el trapo de limpiar la mugre, nuestra mayor de justicias. ¿Por qué? Porque la justicia humana siempre trae una cuentica de cobro detrás. Hacemos para que nos vean, hacemos para sentirnos bien, hacemos para mostrarnos, hacemos las buenas obras de caridad, muy humildemente, para que digan que humilde es el Señor. Tiene una cuenta de cobro. Así que la única justicia real que existe es cuando nosotros, pecadores, venimos en arrepentimiento al Señor y por medio de Él somos hechos justos, somos justificados, somos hechos justos. ¿Somos hechos qué? Ese que ha sido hecho justo, que camina con el Señor, no porque lo merezca, sino por la gracia infinita de Dios, de gratis. De gratis no, porque le costó la sangre a Él, pero nosotros la recibimos de esa manera. En esa gracia infinita que no tuvo en cuenta nuestros pecados en la misericordia, pero que decide favorecernos con favores no merecidos, su gracia somos hechos justos. Por lo tanto, hoy entramos delante del Señor y dice, para que ese pueda vivir, debe hacerlo por medio de la fe. ¿Debe hacerlo por medio de la qué? Ahora, ¿qué es la fe? Y hoy vamos a conocer sobre la fe. El apóstol Pablo está escribiendo a los romanos, después Dios le concedería lo siguiente. Así que estoy ansioso por visitarlo. La iglesia de Roma no fue fundada ni por Pedro ni por Pablo. Ellos llegarían después allá. Primero llegó el Espíritu Santo con una serie de personas. Se cree que probablemente Aquila y Priscila. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes, que están en Roma, para predicarles ¿qué? ¿Cuál es la buena noticia? Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día y nos ha hecho libres de la deuda. Usted y yo podemos vivir plenos porque no hay deuda. ¿Porque no hay qué? Ok, sigamos. Léalo conmigo. Pues no me avergüenzo de la buena noticia del Evangelio acerca de Cristo. Porque es que, léalo todo el mundo animado, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Ahí nos mete a todos en la misma bolsa, quita la pared divisoria y dice, esto está para todos. Poder de Dios en acción. Miren lo importante de esa frase. Poder de Dios en acción. Diga eso conmigo, por favor. Poder de Dios en acción. ¿Qué es lo que a veces nosotros olvidamos de lo que Él puede hacer en nosotros? Por medio de su Espíritu Santo actúa el poder de Dios para cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra forma de ser. Poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. ¿Crees? Serás salvo. Punto. ¿Pero qué más debo hacer? No es lo que tú debes hacer. Fue lo que Él hizo en la cruz. ¿Qué debo hacer yo? Bueno, tú sí debes arrepentirte de tus pecados, obvio. No entramos sin arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Reconocer que le he dado la espalda a Dios y le he dado el frente al pecado. Arrepentimiento, metanoia, dar la vuelta en 180 grados. Daba el frente al pecado, ahora le doy la espalda y camino hacia Dios. Le daba la espalda a Dios y ahora busco de Él a través de su palabra. Ahora lo anhelo. Y esto tiene poder para salvarme, porque ahí decido creer. Sigamos. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma, para predicarles la buena noticia. Esa buena noticia nos revela ¿qué? Cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. No es que nosotros
Por eso hay gente que piensa, pero es que yo soy demasiado inmundo para acercarme a Dios. Dios, déjeme que me limpie. No, no, venga como está. Él no necesita que tenga mejor ropa, ni mejor calzado, ni huela mejor. No, 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 venga como está. Dele un codacito al que está al lado, dígale, venga como está. O dígale, vayamos como estamos. Nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin. ¿Por medio de qué? Se perdieron algunos. Después de la coma de sus ojos. Después de la coma, nos hace justo ante sus ojos, coma, léalo conmigo, iglesia. Lo cual se logra del principio al fin. ¿Por medio de qué? Y después dice, porque está escrito aún desde el Antiguo Testamento, como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo, ¿qué? Por medio de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, nos dice a nosotros el libro de Hebreo 11, capítulo 11. La fe es en decidida cuenta creerle a Dios lo que Él dice. Eso es la fe. Usted lo lee y usted le cree. Muchos no le creen y quieren que les pasen las cosas. ¿Cómo quiere que pasen si no cree? Nunca ha sido el que está al lado. Si no cree, ¿cómo quiere que pasen? Porque muchos en su condición, yo fui uno de ellos, en que nos creíamos, estábamos orgullosos de nuestra humildad. Yo era uno de ellos. Inconscientemente esperaba que Dios me demostrara que Dios era Dios, lo cual Él lo hizo al crear el universo, lo cual lo hizo al proveerme de un Salvador, lo cual Él lo hizo a sacarme de en medio del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación y transformar mi vida con el derramamiento de su sangre. Solo Dios podía hacerlo. Lo cual Él lo hizo, me demostró que era Dios, cuando no me obliga a seguirlo, pero sí me da la posibilidad de elegir. ¿Me da la posibilidad de qué? Solo Dios puede hacer eso. El resto de los sistemas, como le digo, económico, religioso, lo que le quiere llamar, crean marionetas. Es una obligación A, B o C. Él no te obliga. Ahora, si no caminas con Él, pues no recibe lo de Él. Eso es claro. Y no viene la condenación a causa de no seguirlo. Ajá, no me siguió, ahora lo condeno. No, es porque nos alejamos de Él. En resumidas cuentas, de esta manera está escrito. Y voy a decirle rápidamente, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿cuántos se lo saben? Que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda y tenga ¿qué? Vida eterna. El versículo siguiente, y lo desconocemos muchas veces, es porque no estaba Dios en Cristo condenando al mundo, sino que el mundo llegara a ser salvo por medio de Él. Y esta es la condenación, versículo 18, que la luz vino al mundo y los seres humanos prefirieron las tinieblas a la luz. Esa es la condenación. Porque el que viene a la luz, sus obras son expuestas, pero muchos no quisieron que sean expuestas, eran dependientes de su pecado. Creían que el pecado, en ese gozo que les daba, en ese placer, les ofrecía mucho y en realidad los estaba consumiendo por dentro. No somos conscientes de la humanidad, pero sí seguimos detrás de cosas que no nos dan mucho y que lo que nos dan después nos lo quitan. La expresión más sencilla es una noche de rumba y borrachera. Yo tuve algunas de ellas antes de conocer al Señor. Y uno en esa noche había arreglado al mundo. Las cosas que hablamos, las cosas que dijimos. Después salió alguien con una canción por ahí. El suelo está cubierto de botellas y de mentiras que hablamos y de no sé qué, decía el autor en esa época, en mi época. El hecho es que al día siguiente, después de la rumba, uno se levantaba desplatado, enguayabado, y toda la alegría que había tenido solo había sido vana ¿qué? Ilusión.
¿Es así o no? ¿Estoy inventando? Este mundo es eso, te lleva a ciertos momentos de tu vida, ciertas cosas de tu vida, y te ofrece el cielo mientras te lleva al infierno. El único que en realidad nos da a nosotros la posibilidad de crecer cada día y de gozarnos en él, y es un gozo real, y se siente aún más que el que producía la borrachera. Por eso el apóstol Pablo compara la llenura del Espíritu Santo con beber vino. Porque te sientes pleno, porque cuando estás metido con Él no te duele nada, porque cuando estás gozándote en su presencia se va todo temor, porque la certeza de Él es real. Pero lo mejor de todo es que cuando eso termina, sigue lleno de su gozo, no hay cuenta que pagar porque Él ya la pagó. Denle ese aplauso al Señor. ¿Cómo hago para vivir eso? Arrepiéntase y busque al Señor. Hoy voy a invitarlo a arrepentirse conmigo. Si ya lo he hecho antes, es bueno volverlo a hacer hoy. A veces se nos va volviendo a llenar la casa de telarañas. Qué linda y arreglada estaba, recién el Señor llegó. Pero después de un tiempo se nos olvidó pasar el trapito. Se nos olvidó recoger la mugrecita y volvieron otra vez todas esas cosas. Hoy vamos a decirle no más y nunca más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora vamos a orar. Pero vamos a seguir rápidamente. La certeza de quien ha visto a Dios. Mire esta certeza. Aquí tiene que ver con la ilustración. Y quiero que lo lea conmigo y le voy a explicar. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo. ¿Qué le dijo? Señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado, ¿qué cosa? Todos estos daños y pérdidas. O sea, aquí por este texto nomás nos damos cuenta que los tipos están ya fregados. Hay daños y pérdidas. Nos damos cuenta, venga, espéreme un momentico. Nos damos cuenta que no han comido en mucho rato. Nos damos cuenta que entonces están desesperados, están enloquecidos, no más en ese texto. ¿De dónde viene ese texto? Capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles. Pablo va camino a Roma, pero cuando va camino, como escuchó, así como dice él, no lo escucharon a él, sino que escucharon los expertos, terminan saliendo de un lugar incómodo, pero seguro, a meterse en la boca del lobo, en un huracán. Y el huracán lo llevó de un lado a otro, no había luna, no había estrella, no había forma de navegar, porque se navegaba por las estrellas en esa época. Y todo estaba destruido. Por lo tanto, la esperanza se había perdido. Por lo tanto, todo lo daban por perdido y muchos habían perdido la esperanza de vivir. Pero entonces el hombre de Dios se pone en pie. El hombre de Dios reúne la tripulación y tiene palabra que decir. ¿Pero por qué tiene palabra que decir? Vamos a seguir. Léalo conmigo. ¿Pero qué dice él? Anímense, cobre ánimo, aliéntese, levántese otra vez. Y le da una certeza para animarse, ¿no? Porque si uno le dice a alguien, anímese, ¿y por qué? ¿Qué bueno nos dice? No, yo no sé, pero anímese. No, pues, no, este sí tiene una certeza. Anímense. Y le dice, ¿por qué? Léalo conmigo. Ninguno de ustedes, ¿qué dice? Perderá la vida. Ustedes están guardados por Dios. Dele un pedacito que está al lado, dígale, usted está protegido por Dios. Ninguno perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Si le está hablando de las consecuencias, el barco lo vamos a perder, pero la vida la vamos a conservar. Y le da la razón. Léalo conmigo. ¿Cuál es la razón? Vamos, iglesia, 1, 2 y 3. Pues anoche, ¿quién? Un ángel de Dios. ¿A quién qué? Pertenezco. ¿Y a quién? Sirvo. ¿Estuvo qué? Mire, escúcheme, esa realidad espiritual de Pablo está reservada solo para Pablo. Dígale, está al lado, eso no es solo para Pablo, es para ti, para mí, dígale. ¿Por qué no vivimos en esa dimensión? Nos falta oración, nos falta intimidad, nos falta disposición. Estamos distraídos en este mundo buscando que nos llene vacíos
como el que va con un carrito, una vida que carcacha y que le echa un poquitico de gasolina y ya sigue otra vez. Tic, 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 tic. Dígale, está al lado, no viva como una carcacha porque Dios hizo de usted un Ferrari. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es el problema. El Satanás, con el espíritu del mundo, nos pone a vivir, a sobrevivir. Ahí, a duras penas. No, los hijos de Dios no estamos para vivir a duras penas. Los hijos de Dios estamos para caminar en lo sobrenatural. Los hijos de Dios, el precio que se pagó fue muy alto. La recompensa es aún mayor. Y por lo tanto seguimos en la relación con Él. No tenemos por qué temer. Seguimos en relación con Él. Podemos disfrutar de la gloria de Dios. Seguimos en relación con Él. Habremos de ver el poder de Dios en nuestras vidas. Y ese Pablo, imagínense. Si no hubiera estado Pablo ahí, ¿qué? Se ahogan como tantos otros que se ahogaron en el mar Mediterráneo. Pero ahí no, porque él era el mensajero de Dios hasta las puertas mismas del César, hasta el Petróleo romano. Petronio es un festival que hacen aquí. Hasta el lugar más íntimo, hasta la guardia petroliana. ¿Cómo la guardia? Petro no. Petro, hay que orar por Petro. Eso tiene un nombre, por ahí ya Claudia lo está buscando, ahora me lo pasa. Se me trabó la lengua. Hasta ese lugar, dame un segundito, a ver. Si alguien lo encuentra, dígalo por favor. Aquí ya. Pretoriana, es con L. Ok, pretoriana, no una R, hay una L. Hasta la guardia pretoriana, hasta ese lugar fue escuchado el Evangelio de Jesús por causa del apóstol. O sea que llegó a un oído del César, que no hubiera sido recibido por el César, es otra cosa, pero la oportunidad de Dios le fue dada. Y él iba camino hacia allá y el enemigo quería hundirlo, pero él en lugar de desesperarse con los demás, que lo hacemos nosotros muchas veces, somos los hombres de Dios, pero en lugar de estar buscando la voz de Dios en medio de la tormenta, estamos buscando ver qué va a hacer Julanito y qué va a hacer. No, nosotros no nacimos para vivir conforme a este mundo. Tenemos una comunicación celestial, sobrenatural, mayor. Dios incluso le envió un ángel para que le hablara y le dijera, hay planes contigo y esto aquí no es tu final. Esto aquí es solo el comienzo para que se vea la gloria de Dios. Así que el mismo que iba a Roma y les había escrito la carta a los romanos, ahora podía vivir lo que les había dicho. El justo por la fe vivirá. Estuvo conmigo el ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado. Mientras todos estaban desesperados, buscando qué alivianar, porque estaban botando las cargas, botaron los aparejos de la nave, o sea, todo el sistema de cuerdas con el cual se conduce la nave, botaron la ingeniería, botaron la química, botaron la psicología, botaron todo por la borda. Y quedaron desesperados. El ser humano necesita más que todas las herramientas, buenas en su momento, pero en los momentos de crisis solamente hay una puerta que hay que tocar y solamente hay una voz que escuchar, y es la voz del cielo sobre nuestras vidas. Den ese aplauso al Señor, vamos. Estuvo conmigo, ¿por qué? Porque Él le clamó y le dice algo más. Mire el clamor de Pablo, no lo va a decir en la voz del ángel. Sigamos. Y dijo, ya había pasado. ¿Qué dijo? Léalo conmigo. Vamos, léalo como si usted fuera el ángel. ¿Cómo le diría el ángel? Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios, en su bondad, ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Póngase a analizar este pasaje. Piense por un instante. Por causa de nuestras oraciones son bendecidos los que nos rodean. Por causa de nuestra intimidad con Dios, Dios bendice nuestra ciudad y nuestra nación. Cuando la iglesia clama, la protección divina de Dios se extiende sobre la nación. Debemos entender que el Señor viene, y no egoístamente viene por ti, Pablo, el resto que se puso. No.
Él viene y sabe que hay tantos que no le conocen, pero hay una voz en ese lugar que puede abrirles la ventana para que vean la luz. Puede abrir las escrituras para que conozcan la verdad. Y esa voz es Él. Así que se levanta, imagínense la locura, pero no tenían nada más que hacer. Pero había alguien que estaba hablando cuerdamente, no había en él temor, no estaba inventando nada. Todos estaban desesperados, ¿qué más podían hacer? Pero él tenía la certeza. Le revela cosas que le hubieran parecido locura a muchos, porque así parece el evangelio en el inicio, pero después se ve el fruto de Dios en la vida de los que creen. Así que él se levantó y dijo, no solamente yo, todos ustedes están protegidos. Naufragaremos, pero nos salvaremos. ¿Cuánto le gustaría escuchar a usted una voz de esa en medio de la dificultad? Dele un cosito al que está al lado. Aunque naufraguemos, nos salvaremos. Pero ahí no ha terminado la historia. No, pero yo no quiero ni naufragar, pastor. No dije naufrago, ahí no. Hay días en que Dios nos lleva. Hay días en que Dios para la tormenta, ¿no? Están en la barca, Jesús está durmiendo, lo despierta, no tienes cuidado que perece. Se levanta y le dice al viento y a las olas, enmudece, calla. Se hizo una gran bonanza. Y volteó a ellos y les dijo, uy, ¿ustedes por qué están tan muertos del miedo? ¿Cómo no tienen fe? ¿Cómo es posible que ustedes no hayan captado algo de mi caminar con Dios? ¿Cómo es posible que la iglesia aún está buscando desesperada levantar al maestro donde ya debiera estar en comunión con el maestro, con el Espíritu Santo, donde ya debiera estar viviendo lo sobrenatural? Pero no, nos dejamos robar rápidamente por las dificultades, por las tormentas y las cosas. ¿Y ahora qué voy a hacer? Dígale, Estado, deje de chillar y ponle a orar. Con todo el amor se lo digo. De verdad, perdemos tiempo chillando, lamentando. Tenemos una tendencia, las tendencias son naturales, las tenemos. Y yo no puedo ir en contra de ellas, pero usted sí, tiene que levantarse con más de una vez. Yo me levanto, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va? Y el Espíritu Santo me ha agarrado, yo siento que de los hombros me ha dicho, ¿para qué se hizo la fe? Ay, sí, Señor. Para estos momentos se hizo la fe. Para los momentos de dificultad se hizo la fe. Porque la fe no viene de nosotros, sino el Dios Todopoderoso. Y que cuando habita en nosotros nos podemos levantar. Y aunque no veamos nada, podemos tener la certeza. Él nos llevará, no conforme a voluntad, pero sí conforme a Él, que es buena, agradable y perfecta. Dios habrá de sacarme y de bendecirme hasta que llegue el tiempo de partir a la eternidad con Él. Dele ese aplauso al Señor. Démosle rápidamente que quedan un par de puntos. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Vivía por la fe. Sucederá tal como Él dijo, pero seremos náufragos en una isla. Y eso pasó. Ahora, viene una prueba después del naufragio. Y aquí está, sin temor ante la prueba. Así está Pablo. Y vamos a ver la acción de él. Llegaron a la isla, algunos en tablas, otros nadando como pudieron, en un frío terrible. Y los naturales les prendieron una hoguera para que se calentaran. Pero miren lo que ocurre. Véanlo conmigo. Mientras Pablo juntaba brazada de leña y la echaba en el fuego, ¿qué dice? Una serpiente que huía del calor. ¿Qué hizo? ¿Por qué a mí si yo soy un hijo de Dios? ¿Cómo me va a morder a mí la serpiente? Que le muerda a un hijo del diablo. Pero porque a mí estas cosas no debieran pasarme. Sí, le pueden pasar. Pero ¿cómo es la reacción de Pablo? ¿Cómo es la reacción del hombre de Dios? Mire, primero nos cuentan los habitantes de la isla. O sea, conocían, uno sabe los bichos que habitan ahí en su casa. Esto conocían el bicho. Véalo como dice, los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros. ¿Qué se decían? Sin duda alguna, este es un asesino, desgraciado, violador. Que aunque se salvó del mar, la justicia divina no le permitirá vivir. ¿Pero qué ocurre? Acuérdense que él había hablado con el ángel y el ángel le había dicho, vas a ir a Roma, así que no había serpiente que lo parara. 5. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego. ¿Y qué dice?
Haga esto conmigo, sacúdase la serpiente, sacúdase. O sea, él no tuvo ningún temor, no se puso, ¡ay, esto qué es! No, eso es una petacona, papá, te va a morir en 3 minutos. Uy, eso es una verrugosa, ahora te va a llenar de no sé qué. Uy, esa es la 3 pasos, das 3 pasos y caes muerto. Eso es una rabo de ají, eso no. Él tenía una certeza, Dios le había hablado, Dios le había dicho, este no es el lugar donde morirás en el mar, ni es el lugar en la isla, vas a ir hasta Roma. Y se iba a ir hasta Roma. Cuando la serpiente le colgó, se la sacudió en el fuego y se sentó a conversar con los demás. Pues Dios le permitió que ante ojos de todos ellos se dieran cuenta que él no era solo Pablo, sino que el Dios de los cielos iba con Pablo y que cosas maravillosas podían pasar por ese hombre de Dios en esa isla. De ese aplauso al Señor. Debemos entender eso. Dios va a usar momentos porque el testimonio va a transformar personas. Los milagros y las señales se hicieron sobre todo para los inconversos. Porque le llama la atención. Uy, ¿cómo es posible? Vení, ¿qué pasa? Entonces uno le puede hablar de Dios más fácilmente. Y si no, se van a quedar enredados en lógica y todo. Pero cuando Dios hace cosas que no tienen lógica, eso atrae a Dios, a los inconversos. La sanidad, los milagros. Creemos en eso, en el don, en el fluir del Espíritu Santo, claro. ¿Que es a nuestra voluntad, a nuestra manera? No. La Biblia dice que hay momentos en los cuales ellos oraron y todos fueron sanados, pero en otros momentos no. Incluso Jesús mismo, cuando fue a Nazaret, donde se había criado, hizo pocos milagros. ¿Hizo qué? Y dice la Escritura, a causa de la incredulidad de ellos. Solamente algunos en que puso las manos y los sanó, el resto no. ¿Por qué? Si venía a hacer maravillas, porque lo conocían de atrás, porque estaban llenos de argumentos. ¿Cómo es posible si este es el hijo del carpintero y el hijo del carpintero con hijo de María, hijo del carpintero mata a María, María con carpintero igual 0 contra por 0? No, este no es. No le daban las cuentas, no tuvieron la capacidad de entender. Y por eso es muy difícil en muchos, lo era en mí, creer que este libro, que hemos tenido una copia en nuestra casa de diferentes versiones, pero lo hemos tenido desde siempre en todo Occidente, sea la palabra de Dios. No es más fácil ir a creer a un libro que apareció en la India, no sé dónde, y nos volvemos bien incrédulos a la revelación de la palabra de Dios. Pero cuando nos acercamos a ella y permitimos que Dios nos hable, podemos entrar en la dimensión a la cual Dios nos ha llamado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero miren lo que ocurre. Léalo conmigo. Vamos, iglesia. 1, 2 y 3. La gente esperaba. ¿Qué esperaban? Que se hinchara. Esa no era una verrugosa, era una hincharosa. No, era un chiste malo. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente. ¿Pero qué? Después de esperar y esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron ¿a qué? A la conclusión que Pablo era un dios. Acuérdense que este era un mundo pagano que creía en 1000 dioses, era un mundo helenista que creía en todos los dioses del Olimpo y en toda la cantidad de cosas. Y Dios le permitió entrar allá como si fuera un dios con de pequeña. Jamás se dejaría orar, pero abrió puerta en muchos para escucharlo. Así que el último punto que voy a tratar hoy, la gracia y el favor de Dios. Cuando vivimos por la fe, terminamos caminando en la gracia y el favor. Cubiertos por esa gracia especial, por ese favor especial. Dios abre puertas, se abren cosas, porque se cree en lo que Dios puede hacer. Así que ocurre algo más. Ellos entraron cerca de la costa donde llegamos. Había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Escúchame lo que ocurre. Léalo conmigo. Dio la casualidad o la diosialidad, Dios lo llevó por algo, dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y ¿qué dice? Oró por él, puso sus manos sobre él ¿y qué? Y lo sanó. Así que ¿qué ocurre? Entonces, versículo 9. Todos los demás enfermos de la isla también vinieron. ¿Y qué pasa?
y fueron sanados. Bueno, Dios empieza a usarlo. La fe creció. ¿Por qué? Porque se dice, uy, lo mordió una serpiente. ¿Y cuál? No, la X pelo de gato. Y no se murió, no, míralo, uy, ¿cómo así? Y ahora por enfermo y se sana la gente, se agrupó, uy, yo quiero ir. O sea, Dios le dio una plataforma que él no estaba buscando, pero le sirvió para que todos creyeran, pero le sirvió también para bendecirlo. Habían entrado en tablas, en pedazos de madera, y ahora saldrían de esa isla. ¿Cómo saldrían de esa isla? Como resultado, ¿cómo saldrían? Nos colmaron de honores, y cuando llegó el tiempo de partir, nos proveyeron ¿de qué? De todo lo que necesitaríamos para el viaje. Dígale, está al lado. Dios pone gracia y favor y provisión para todo lo que se necesita para el viaje de esta vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea que todo lo que perdieron fue nada con todo lo que Dios les restituyó. ¿Qué sigue después de eso? Oremos. Oremos, póngase de pie conmigo. Primero que todo vamos a arrepentirnos de nuestra vida cómoda. La iglesia tristemente entra siempre en comodidad. El ser humano, y la iglesia no es la excepción, tristemente. Entramos en tiempos de comodidad y nos vamos dejando enfriar en nuestra relación con Dios. Y por eso los milagros, la sanidad y las cosas maravillosas quedaron en otro tiempo, donde pudieran estar sucediendo ahora, por medio de sus hijos. No conforme nuestra voluntad, es claro, es conforme la voluntad y conforme el poder de Dios. Pero debemos creerle y levantarnos. No lo seguimos por su poder, ni por sus bendiciones, ni porque nos use. Eso es secundario. Eso es añadidura. Lo seguimos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios. Que se haga su voluntad en la tierra como es en el cielo. Que todos los seres humanos puedan venir a Él en arrepentimiento y ser salvos y ser transformados y puedan vivir en esa plenitud que se vive por la fe. El justo por la fe vivirá, y no en la angustia que trae este tiempo. No tenemos por qué estar siendo sacudidos de un lado a otro conforme sopla el viento o llegan las dificultades o las tempestades. Así que cierre sus ojos, levante su mano y dígale: Señor, perdóname por mis pecados. Señor, perdóname por todas las veces que te he dejado de lado y he buscado llenar el vacío de mi corazón en cualquier otra cosa. Dígale: hoy me arrepiento y me volteo hacia ti. Y lléname de tu presencia. Lléname de ti, Espíritu Santo. Llena cada parte de mi ser. Aviva en mí el fuego de tu presencia. Quiero buscarte, caminar cada día más contigo. Quiero vivir en la plenitud de tu presencia y no estar buscando las migajas en este mundo. No estar buscando las algarrobas de los cerdos como el hijo pródigo. Quiero vivir en tu intimidad, en la casa de papá, donde Él ha preparado banquete para mí y ha puesto anillo y ropa nueva. En tu dimensión, bajo tu concepción, quiero vivir por la fe como un hijo tuyo. Este mundo se cae a pedazos, pero la iglesia no está invitada a ese baile. Está invitada a ser la diferencia, la luz y la sal en medio de un mundo en tinieblas e insípido. Usa mi vida. Tome la mano del que tiene al lado. Úsanos, Dios. Clamamos como uno solo. Esto es parte de ser comunidad. Que nos interesa la vida espiritual. Nos interesa cómo está el corazón del otro. Hoy oro por él mientras él ora por mí. Y yo te pido, llénalo más de ti. Levanta en él el deseo, el querer como el hacer por tu buena voluntad, de buscarte, de anhelarte, de leer tu palabra, de orar en tu presencia, de no contentarse con nada menos, sino en vivir una vida como nos muestra el apóstol aquí. Que podamos tener una relación con Dios genuina, real y profunda. Te bendecimos, Señor, y te alabamos. Levante la mano de su hermano y dígale: y yo doy gracias por la vida de este hermano y esta hermana. Doy gracias por lo que haces, por lo que has hecho
y por lo que harás. Y lo pongo en tus manos, creyendo que lo levantas con tu poder, para que obras y maravillas sean vistas en Él y por medio de Él, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermano, de todo corazón. Dios los bendiga, el Señor los guarde. Podemos dar un mejor aplauso todavía, Él se lo merece. Gracias, Jesús, Hijo de Dios, Cordero de Dios, por quitar el pecado, por llenarnos de ti. Padre, gracias damos también por la provisión, porque tú nos provees en todas las cosas, porque de lo poco haces mucho, y cuando somos fieles en eso poco, tú nos pones en lo mucho, por encima de las economías y de los sistemas. No dependemos del mundo, dependemos de ti. Las cosas se ponen apretadas, sí, pero más se pone nuestro tiempo de oración. Más nos metemos con el Dios de los cielos. Más buscamos en aquel que todo lo puede. En el alfa y la omega. En el principio y el fin. Todo lo llenas tú, Señor. Por eso bendice las finanzas de cada casa y cada hogar. Provéeles, prospéralos. Y permítenos tomar por fe, con valentía, la decisión de ofrendar y de diezmar, poniendo entonces la esperanza en ti y no en lo material, sabiendo que entonces tú multiplicarás y no la fuerza de nuestras manos. Bendice pues tus hijos e hijas, cada casa, cada hogar y cada empresa. Creemos que tú nos has llamado a un tiempo de mover las aguas, por eso la feria empresarial familiar, por eso las diferentes actividades que hacemos, porque vamos a mover, no vamos a quedar quietos lamentando, no, vamos a salir del cascarón. Vamos a ir hacia adelante creyendo en un Dios que puede hacerlo todo posible y que ha llamado a su iglesia como instrumento y como ejemplo al mundo. Gracias, Señor. Bendice pues los diezmos y ofrendas, prospéralos, levántalos y multiplícalos en el nombre de Jesús. Amén.